Segunditos. Ya. Bueno. Estas notas tomadas al vuelo tratan de recoger lo principal de lo expuesto en las distintas mesas en clave de desafíos y de claves en este momento de contexto tan difícil, tan retador. Y tal vez para explicar, encuentro que hay como 5 ejes o 5 capítulos en que se pueden agrupar los aportes principales y tal vez recordar lo que se dijo al inicio de este foro, de que esto representa un esfuerzo conjunto en un momento de alta complejidad del país, de diversificación y de cronificación de las violencias, pero que hoy se reconoce que así como le estamos haciendo, ya no basta. Y este foro y este encuentro se puede convertir en el inicio de una nueva etapa, viendo que hay enormes luces y riquezas que hoy podemos recoger, como diría Tatik, como luces de una hora de gracia. Los 5 ejes que no voy a hablar y a repetir todo lo dicho, solo lo voy a enunciar. Si se graba esto, se puede hacer un documento de trabajo que se pueda seguir madurando y corrigiendo. Pero el primer capítulo sería retos al diagnóstico. El momento principal que vivimos ya no es de diagnóstico, ya es de nueva etapa. Pero para la nueva etapa necesitamos también ajustar el diagnóstico. Y se habló de tres líneas de acción. Una, caracterización, no solo narrativa, no solo descripción. ¿Cómo se llama esto que estamos viviendo? Segunda, profundización. Y quedó muy clara de que hoy hablar de paz no es de afuera que viene, no es de arriba que viene, es de abajo que vienen los procesos. Y necesitamos poner un nuevo análisis y diagnóstico en la dimensión territorial, local, comunitaria. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se han modificado las violencias de Estado, de las injusticias, del crimen organizado, de la manera de hacer política, de la lógica partidista? ¿Cómo se han expandido y formado los grupos criminales? ¿Cómo están los poderes estorbando? ¿Cómo se van a resistir a los procesos, etcétera? Y junto a esta profundización desde lo territorial que hoy está apareciendo como tal vez la nueva manera de entender, ya no es el primer piso aislado, hoy lo territorial nos da un cuerpo, un marco más amplio, más articulado, más conjunto, y esa es la primera dimensión. Y a partir de ahí, entender también la regionalidad, qué cosas vienen pasando de la migración, del crimen organizado, de los procesos políticos y culturales, etcétera. Ubicar bien estas otras corrientes que se expresan en nuestros territorios, en nuestro estado. Y en un tercer nivel también, cómo están ocurriendo las cosas nacionales y continentales que se expresan acá. Un nuevo tipo de diagnóstico que nos ayude a luchar mejor, caracterizar mejor, porque no podremos encontrar las nuevas estrategias sin madurar el diagnóstico. Primer capítulo. Segundo capítulo, a lo que pudiéramos decir al concepto y a los procesos de paz. Y ahí hay varias ideas que han salido. Una, hay que retomar el concepto y el paradigma de seguridad, de paz más allá de la seguridad. Tenemos que volver a recuperar el sentido profundo, civilizatorio, cultural de la paz ligada
a la justicia, a la dignidad, a los derechos, al desarrollo sustentable, a la democracia directa, etcétera, etcétera. Y desde esa visión, hoy podemos tener nuevas claridades. Ya no basta tener mesas centralizadas, porque en las mesas centralizadas no es posible involucrar e incluir a todos los actores, no solo a los del conflicto, sino a los de la solución. El proceso tiene que ir incluyendo a los actores que construyen los cambios que acuerdan no solo los actores del conflicto. Y tenemos entonces que pensar en una lógica más amplia de sistemas de conflictos, sistemas de mesas con ciclos largos, con ciclos cortos, entender los conflictos que son concretos, cancha chica, ¿de qué cancha grande? ¿Cómo se ligan con esas canchas grandes? No podemos hoy concentrar la visión, sino ampliar la visión para comprender. Una tercera idea de este capítulo sería esta convicción de que a mayor participación social y más fuerte tejido social, hay menos vacíos que aproveche la violencia. A más capacidad de participación social y tejido social, también mayor capacidad de construcción de paz. La paz no empieza donde termina la violencia y la guerra, la paz empieza construyendo condiciones para que terminen la violencia y la guerra. Y la clave está en los sujetos que se ponen de pie, no solo por sus derechos, no solo como peticionarios, sino a generar las condiciones de estas transiciones profundas. La cuarta idea sería esta claridad de que los conflictos toman nueva forma y ritmo en los territorios y que ahí hay que entender también lo que es el territorio en su sentido de una visión más amplia, más allá de la tierra, de lo urbano, es toda una relación cultural y social con la naturaleza, más allá de lo agrario, más allá de las formas concretas. Y aquí en Chiapas, por ejemplo, esto nos invita a preguntarnos cuáles son nuestros territorios. Ahí donde muchas veces la lógica municipal es la que define y rompe territorios que hoy en términos culturales y económicos y sociales pudieran abrirnos a un nuevo mapa de los espacios en que nos toca recuperar nuestra identidad y nuestro proyecto. Y ahí todo este tema del territorio es además muy rico porque resulta que puede ser no solo una estrategia o una clave, sino que como nos lo decían de Colombia, resulta que allá la experiencia es cómo en los territorios se generan también formas de institucionalidad, de autonomía, de gobierno, como son los caracoles. Entonces, este vínculo de reflexión, territorio, autonomía, formas autónomas de gobierno, ahí hay una clave muy poderosa latinoamericana que hoy se está recogiendo y configurando. Ligado a esto, sería esta frase que se dijo de que hoy solo podemos luchar articulados, no podemos ir en luchas aisladas. Hoy la paz necesita ir más allá de los derechos, pero a partir de los derechos ir generando nuevas relaciones sociales y políticas, y por lo tanto es construir sociedad y sujetos la tarea prioritaria para después construir el Estado que queremos y nos hace falta. Y finalmente la otra idea de este eje 2 sería que nos convenzamos de nuevo de que es el avance de abajo el que puede generar condiciones de los cambios de arriba y que no es cuando acabe la guerra, sino cuando se ponga de pie
el proceso de los actores cuando empieza el ciclo de la paz. El tercer eje sería el de la justicia restaurativa. Yo me atrevería a decir que hoy se ha ratificado que lo que se ha aprendido en conflictos armados internos, en lógica de paz clásica, histórica, etcétera, esa sirve para entender y trabajar los conflictos. Que los conflictos no tienen que crecer en su dimensión armada para que se aplique la lógica de paz. Que la paz no es solo trabajar ahí donde está el conflicto armado, sino está cualquier conflicto estructural que necesite estas mismas claves de la paz. Y tercero, que el vínculo que hoy se puede dar por la situación de los derechos humanos en México y por la importancia que hoy se ve que la lógica de derechos humanos, que es más cercana a vincularse y apoyar los procesos de paz, es la visión de la justicia restaurativa. Con esos 4 pilares que hoy ya el zapatismo los imprimió, los sigue Ayotzinapa, los siguen los colectivos de lucha por los desaparecidos, verdad, justicia para la víctima y no solo para el perpetrador, reparación del daño y la dignidad y claves de no repetición. Esta trilogía me parece que hoy en este foro ha quedado como muy establecida. No podemos trabajar sin integralidad. Hoy tenemos que aprender a ver de conjunto. Una segunda idea sería que este proceso, por lo tanto, va más allá, pero parte de las víctimas. Las víctimas son el detonador que imprime dignidad, exigencia, otro ritmo, y junto con quienes los acompañamos y las otras luchas, los otros actores y agendas, se pueden generar estos movimientos públicos y propositivos que hoy están haciendo falta, porque está el reto de que una cosa es establecerlo y otra, como aquí se dijo con toda contundencia, lograr el sometimiento de la verdad a la justicia, de la justicia a la verdad y el sometimiento de los perpetradores y de los criminales a la justicia. Y en todo caso, en este marco, reconocer y aceptar que los avances en el enfoque psicosocial hoy son parte natural que debemos asumir y aprender para comprender el temor y saberlo gobernar y convertirlo en detonador, etcétera, etcétera. Yo nomás aquí en este punto, si me permito agregar algo que no se dijo. Hace tiempo, cuando se cumplieron 10 años del proceso de paz en Guatemala, hubo una evaluación por sectores. Nos tocó estar algunos de aquí que están aquí en esa reunión de indígenas, y ahí ellos dijeron: perdimos la paz porque era tan fuerte nuestro dolor y la necesidad de la memoria que pusimos toda la energía ahí y descuidamos el seguimiento y el impulso de acuerdos y de otros temas. La justicia, los derechos es clave, pero no bastan si descuidamos los otros elementos e ingredientes de la paz y de los conflictos. Eje 4. Hay necesidad de comprender nuevos modelos de diálogo y de negociación. No todo se reduce a la negociación. La paz no es solo llegar a un clima de negociación. Es un proceso amplio de participación de movimientos, de actores no estatales, de mujeres, de jóvenes, para crear una condición que no solo es soporte de una mesa, sino soporte de un contexto que incluye a este sistema de mesas. Y en estos nuevos modelos, hoy se abre aquí la pregunta de qué diálogos necesitamos también ser audaces de aprender a hacer con gobierno, con empresas, no como inicio, sino una vez que el sujeto está madurado y el conflicto lo requiere, y que tal vez se puede decir esto en este teatro donde se instaló aquí la Comisión de
seguimiento y verificación del proceso de diálogo y negociación del gobierno federal y el EZLN. Y ustedes se acuerdan que esa comisión, la clave fue trabarla. Entonces, hoy aquí tenemos que decir, tenemos que aprender la lección de luchar por acuerdos maduros, que no solo sean buenos documentos, sino que puedan abrir nuevas etapas con capacidad de ser aterrizados y cumplidos. Y eso hay muchas luchas que lo podemos recoger y aprender esto. El proceso incluye también saber no solo diagnósticos, estrategias, agendas, formatos, sino saber qué acuerdo y resultado abre procesos y siempre en una ruta digna. Y también otra idea de esto de nuevos modelos, no se trata solo de saber pedir, se acabó la etapa de ser peticionarios, de los pliegos petitorios, porque piden y el Estado responde y resuelve. Nos toca aprender a ser partes propositivas que ganan por su peso, por su capacidad de interlocución, por su maduración, la capacidad de proponer y disputar propuestas. Ya, esta es otra clave que hoy se dijo de varias maneras. Y quinto y final capítulo sería algo así como, hermanas y hermanos, no estamos solos. Hay una enorme riqueza en México, en Chiapas, en América Latina, en el mundo, de experiencias y lecciones de las que podemos aprender, que podemos ajustar y adecuar acá. No es un momento de parálisis, sí es un momento en que tenemos que combinar qué hacer con las coyunturas y los retos inmediatos, pero no solo quedarnos ahí, sino enfrentarlas viendo lo estratégico y hacia adelante. No olvidar que las coyunturas las podemos enfrentar teniendo en el marco de visión nuestros proyectos históricos. Levantemos la mirada, levantemos los corazones, levantemos de nuevo nuestros proyectos históricos. Hay que leer en cada realidad qué actores están actuando, cómo hay que fortalecerlos, qué actores necesarios de sociedad civil, de derechos humanos, de tipo de iglesia hace falta. Y hoy hubo también un mosaico de ejemplos y lecciones en torno al tejido social y esa clave comunitaria de según cómo está el tejido se puede explicar qué capacidad de lucha hay. No repito, pero toda la exposición de tejido social nos da muchas claves. Todo lo que nos dijeron Cherán y Abel de Tlachinolan, de toda esta experiencia, de poner de pie a las asambleas, delegando en las autoridades para echar a andar iniciativas que tengan otro empaque, otra representatividad, incluida acciones de defensa. Pero el poner de pie a las asambleas, no solo a los líderes activos y sensibles, sino este ejemplo de que hoy la regionalidad de esfuerzos orgánicos de asambleas es una pista de avances importantes en el país. Esta invitación a no se atoren en diálogos que antes no se valían, ahora seamos libres porque la lucha nos pide una audacia principal, como nos contaban que lo dijo el padre de Ru, que es una voz ahorita estratégica y profética de América Latina, y él dijo, abramos la audacia de construir la paz, aunque sea imperfecta. Animémonos a que hay estas condiciones. Finalmente, en esta visión de dignidad, permítanme terminar con lo que diría Tatik Samuel, que él lo escribió y como lo dijo en varias ocasiones, él nos estaría hoy saludando y animando diciendo, estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender, son sin embargo para nosotras y nosotros, miembros de comunidades, de pueblos,
defensoras y defensores, comunicadoras y comunicadores, constructores de paz, estos momentos oscuros son para nosotros una hora de gracia. Porque a pesar del oscuro podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones del oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros hoy estamos llamados a ser actores de esperanza. Gracias. Iba a subir.